Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a este foro desde la redacción del diario La Prensa de Lara. El día de hoy vamos a tratar un tema que ya han venido advirtiendo diputados de la Asamblea Nacional, juristas y economistas, que, bueno, Maduro pretende terminar de saquear el país con la denominada ley antibloqueo que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el pasado viernes. 34 artículos desde los cuales diputados como el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, han advertido que este documento jurídico que el gobierno pretende darle rango constitucional es un bodrio jurídico y advierten las consecuencias que podrían ocurrirle al país de llevarse a cabo esta denominada ley antibloqueo. Para ello vamos a conversar con el diputado Alfonso Marquina. Gracias por atender nuestra invitación. Y la primera pregunta, diputado, para no hacerlo esperar más, es a qué se enfrenta el país con la denominada ley antibloqueo, donde Maduro pretende tener facultades extraordinarias. Bueno, Ana, buenos días, gracias por esta oportunidad. Voy a hacerte precisiones desde el punto de vista legal, constitucional, y luego hablamos de la parte económica. Lo primero, desde el punto de vista legal y constitucional, esto no puede llamarse ley. No es una ley de la República. Las leyes de la República, de acuerdo a la Constitución venezolana, son los actos que emanan de la Asamblea Nacional, único órgano legítimo, facultado constitucionalmente para legislar. En segundo lugar, no existen leyes constitucionales como tal. El ordenamiento jurídico venezolano es la Constitución, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Luego vienen los reglamentos y otros actos administrativos que pueda dictar la administración pública. Así que esto de llamar ley constitucional, en primer lugar, todas las leyes son constitucionales, sean de rango orgánico o sean de rango ordinario, porque las leyes lo que hacen es desarrollar las normas constitucionales. Así que es inexistente el término de ley constitucional, es inexistente la Asamblea Nacional Constituyente, está usurpando funciones ese órgano inexistente, porque el único que puede legislar es la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, ninguna ley puede contrariar las disposiciones de la Constitución. Y en este caso, como tú lo acabas de señalar, aquí se le pretende abrogar una serie de competencias y de poderes al señor Maduro, que en definitiva lo que hacen es desaplicar la Constitución de Venezuela. Nuestra Constitución, en su artículo primero, se define que Venezuela es una república. República es el gobierno de ley. Y el artículo segundo de las disposiciones fundamentales dice que es una república democrática, es un sistema democrático. Democracia es el gobierno de muchos. Esta pretensión de la ley lo que hace es tratar de darle vida de constitucionalidad a una autocracia totalitaria. Es decir, concentrar en una sola persona todas las funciones del Estado venezolano. Incluso pretende darle competencias por encima de la propia Constitución, porque la Constitución prevé, por ejemplo, los estados de excepción, que es de alguna manera suspender la aplicación de normas constitucionales. Pero esos estados de excepción, Ana, tienen, de acuerdo a nuestra Constitución, tienen controles. El control legislativo, es decir, la Asamblea Nacional debe autorizar estas declaratorias de estados de excepción, y tienen controles constitucionales que son ejercidos a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí no. Aquí se le pretende dar la facultad al señor Maduro de decidir cuándo aplica una ley y cuándo no, cuándo desaplica una norma constitucional y cuándo no. Y resulta que para tú poder modificar o desaplicar normas constitucionales hay un solo mecanismo, que son los que están previstos en nuestra Constitución. Llámese enmienda, llámese reforma o llámese Asamblea Nacional Constituyente. Pero que en todo caso, ni siquiera la Asamblea Nacional Constituyente, si estuviese
legítimamente constituida pudiera autorizar la desaplicación de normas constitucionales o modificación de normas constitucionales, porque en definitiva la soberanía reside en el pueblo de Venezuela. Es decir, una asamblea constituyente bien constituida, debidamente constituida, tendría que presentarle una propuesta al pueblo de Venezuela. Por lo tanto, este instrumento no puede ser llamado así. Esta es una aberración jurídica que pretende, como te dije, darle legalidad a la autocracia y al totalitarismo en Venezuela. ¿Cuál es el verdadero trasfondo de esta ley? Que ahora lo presenta Maduro como la salvación económica y la manera de sortear las sanciones internacionales. Mira, la Asamblea Nacional, después de mi intervención, hemos empezado a llamar a esto como el papeto raspaolla. Para mí lo que busca el dictador con este instrumento paralegal es terminar de raspar lo poco que queda en Venezuela. Se encuentran cosas como esta. Pero desconocer el artículo 150 de la Constitución, es decir, todo contrato de interés público nacional necesita la autorización de la Asamblea Nacional. Con esto, el señor podrá firmar cualquier contrato, bien sea de endeudamiento, de asociaciones estratégicas, de concesiones, en cualquier materia nacional, sin gozar con la autorización expresa de la Asamblea Nacional. Pretende desafiar el artículo 301 de la Constitución. El 301 es una reserva que hace la Constitución restringiendo las actividades de comercialización y de producción para ciertos sujetos y actividades. Voy a ser más específico. La Constitución prohíbe de manera expresa que gobiernos extranjeros puedan participar en la exploración y en la explotación de nuestra industria petrolera. Nosotros estamos convencidos que hacia allá va destinado este parapeto para legal. Es decir, empezar a otorgar o a empezar a entregar la industria petrolera venezolana a países como Rusia, Turquía, China, esos que hasta ahora han venido saqueando a Venezuela en complicidad con el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, Maduro pretende con esto manejar de manera discrecional, sin ningún tipo de control, los ingresos de la República, y lo más grave, lo hace también bajo un manto de un sistema que habla de confidencialidad. Esto es gravísimo, porque si tú revisas nuestra Constitución Nacional, ni siquiera en medio de estados de excepción se puede suspender el derecho a la información. Bueno, Maduro le dice al país que él no está obligado a rendir cuentas ni a informarle a nadie. Incluso se limita las facultades a la Contraloría, a la Fiscalía y a cualquier órgano jurisdiccional que no pueden pedir información de cómo, en qué está gastando el señor Maduro el dinero del pueblo de Venezuela. Es decir, esta confidencialidad que pretende crear un manto de complicidad absoluta, donde van a saquear Venezuela, los venezolanos no tendremos ni siquiera derecho a saber cuál es el saqueo, qué contratos se han firmado, qué endeudamiento se ha contraído, cómo se están gastando los dineros del pueblo de Venezuela. Así que no tengo la menor duda. Este bodrio, este parapeto, lo único que busca es darle una especie de licencia para delinquir a Nicolás Maduro y a todos los ladrones que lo acompañan en el gobierno usurpador actualmente. Habla usted de licencia para delinquir, es decir, Venezuela pasaría a potenciar la corrupción. Absolutamente. Esto sería una herramienta donde esa corrupción que hoy existe es la mayor corrupción, la de los montos más grandes que se recuerden en toda la historia republicana de Venezuela, y quizás uno de los hechos de corrupción más escandalosos que conoce la humanidad. Bueno, con este nuevo instrumento se vería potenciado de manera exponencial esa corrupción, porque se han hecho todo esto, existiendo todavía organismos de control. Imagínate tú, cuando tú le dejes la licencia para robar a quienes hoy usurpan el poder en Venezuela.
¿Cómo se usaría esta ley para rematar en secreto los activos de Venezuela? Y esto se lo pregunto porque hay analistas que dicen que esto simplemente intenta darle visos de legalidad a lo que Maduro ha venido haciendo en otros años. De hecho, hay denuncias de que ya se entregaron eh, empresas azucareras que estaban antes en manos del Estado y que incluso la misma PDVSA, las refinerías intentaron ser arrancadas por iraníes. ¿Cómo sería ese remate de esos activos del país? Y mira, ellos pueden incluso en este momento venir haciendo como han hecho, entregar en concesiones muchos de los bienes confiscados, entregar incluso actividades que no gozan de la reserva legal, que yo te acabo de señalar del artículo 301, pero no podrían entregar realmente las actividades de exploración y de explotación de petróleo. En Venezuela existen las asociaciones estratégicas y existen también las concesiones, pero en todo caso el control, el dominio del producto, que en este caso es nuestro petróleo, está siempre garantizado por la Constitución en manos del Estado venezolano. Ellos lo que pretenden ahora es empezar a liquidar, a rematar toda nuestra industria petrolera, incluso entregándosela a países extranjeros que tienen prohibición expresa en esta Constitución. ¿Saldría a relucir quizás testaferros de estos gobiernos aliados o incluso Maduro está prácticamente achicando el poder de la nación? O sea, está cerrando filas para que el poder quede en manos de unos pocos, pareciera. Por eso te dije, Venezuela está definida como una república democrática, república, gobierno de la ley, y democracia, gobierno de muchos. Él lo que pretende en esto es concentrar todo el poder y el gobierno estaría en manos de una sola persona. Y no solo el gobierno, todas las funciones de los poderes públicos. Estarías liquidando incluso el principio de separación de poderes, porque Maduro se da la facultad de legislar, de ser poder ejecutivo, de desaplicar normas constitucionales, normas legales, es decir, desaplicar leyes. Y esto es una facultad exclusiva de los tribunales de la República. Quien puede en un momento determinado desaplicar una ley es el Tribunal Supremo de Justicia. Y la Asamblea Nacional, que podría derogar una ley o modificar una ley, no el Ejecutivo. Eso es usurpar funciones y por eso te decía al principio de mi intervención, es pretender darle visos de legalidad a un sistema totalitario en Venezuela. Ahora, justamente porque Maduro pretende en este momento incluso ya ignorar lo que durante 7 años ha venido haciendo con el Tribunal Supremo de Justicia y lanza esta ley mucho antes de que se desarrollen unas elecciones con las que él podría decir una Asamblea Nacional podría aprobar una ley como esta. Mira, yo allí tengo la convicción de que hay dos razones. Primero, Maduro sabe que esa Asamblea Nacional, en los términos que se está convocando las elecciones, no solo van a ser desconocidas por el pueblo de Venezuela, sino que va a ser conocida por el mundo entero. Y esa Asamblea Nacional, de mantenerse en las condiciones actuales, va a ser un ejercicio de ociosidad, un parapeto ineficaz e ineficiente. Él sabe también que así llegase a tener el control total de una asamblea nacional electa de manera fraudulenta, él no puede desaplicar normas constitucionales. Ni siquiera la constituyente puede desaplicar normas constitucionales, porque la Constitución te dice que la nueva Constitución, las enmiendas o las reformas de la Constitución tienen que ser aprobadas por el pueblo de Venezuela. Y en todo caso, él nunca tendrá los votos suficientes para que el pueblo venezolano le dé esta licencia para delinquir, esta autorización para saquear al pueblo venezolano y las pocas riquezas que aún nos quedan. Diputado, hay economistas que ya hablan de que Venezuela podría ser la nueva China. ¿Vamos hacia ese modelo? ¿O eso es lo que pretende este gobierno? No lo creo. Por supuesto que para ellos hablar del comunismo o socialismo en Venezuela
Es la verdadera intención, es generarse hambre, pobreza, miseria, porque ellos están convencidos que mientras el pueblo es más pobre, ellos tienen mayor capacidad de manipulación, de chantaje, de ejercer presiones indebidas sobre la población venezolana. Desde que Maduro llegó al poder hasta la fecha de hoy, el decrecimiento, la recesión, la contracción económica está en un 85%, es decir, de las empresas privadas, productivas, que existían hace 7 años atrás, hoy tan solo nos quedan 15% de esas empresas. Hay una parte de este documento que dice que se podrían revertir las expropiaciones. ¿Cómo evaluaría usted eso? O sea, ¿se le entregaría a estas naciones que en algún momento denunciaron esta expropiación, estas expoliaciones de estas empresas privadas, o en qué, dónde pararán todas esas empresas productivas hace unos 15 años atrás que fueron destruidas? Mira, Ana, lo primero que tenemos que estar claro, aquí no se puede hablar de expropiación. La expropiación, de acuerdo a la Constitución Nacional, requiere de 4 pasos fundamentales. El primero, declaración de utilidad pública. El segundo, la determinación del justo precio del bien. El tercero es el pago oportuno de ese bien. Y el cuarto y último paso de una expropiación, la ocupación del bien. Aquí en Venezuela, lamentablemente, lo que ha venido haciendo el régimen de Maduro y anteriormente el de Hugo Chávez, es ocupar el bien y sencillamente ni te dicen cuánto vale tu bien y mucho menos te lo pagan. Entonces eso no es expropiación, eso es confiscación. Aquel que contrate o que haga un negocio indebido con el régimen, utilizando este instrumento legal, se le determinan responsabilidades penales, administrativas y civiles. Así que ojalá se le pudiera devolver de alguna manera sus activos a esos venezolanos que en algún momento con su trabajo y con su esfuerzo producían riquezas para el país. Pero yo lamentablemente estoy muy escéptico. Yo creo que cuando ellos hablan de revertir las confiscaciones o las expropiaciones, es que van a dejar de estar en manos del Estado para entregársela a terceros. Pero esos terceros no necesariamente son los dueños originales. Pueden ser cualquiera de los enchufados o de los ladrones que hoy acompañan al régimen de Nicolás Maduro. Sí. Diputado, ¿qué hacer el Parlamento para impedir que este documento jurídico avance en la nación? Usted hace una semana decía debemos acatar el artículo 333 y 350, pero ¿cómo lo comprende eso el país? Bueno, esto se comprende en primer lugar dándole mucha difusión, haciendo esto que estamos haciendo nosotros hoy, explicándole a los venezolanos que no es verdad que con esto se le va a garantizar los derechos humanos, porque el régimen violador de derechos humanos más criticado hoy en el mundo sigue siendo el que dice que va ahora a reponer esos derechos humanos. No lo puede creer nadie, y mucho menos el régimen de Maduro, que ha hecho que la economía decrezca en un 85%, va a decir ahora que está interesado en reactivar la economía del país. Pero no solamente es difundir en lo interno. El día martes nosotros acordamos o aprobamos un acuerdo que tú seguramente viste en las reseñas en la prensa. Bueno, ese acuerdo ya hoy está en manos de todos nuestros representantes diplomáticos en el mundo. La hemos enviado a todas las embajadas acreditadas en Venezuela y la estamos enviando a todos los gobiernos, aliados o no, del pueblo de Venezuela, para que sepan que a cualquier persona natural o jurídica que haga negocio con el gobierno de Nicolás Maduro, utilizando este bodrio jurídico que ellos aprobaron, en primer lugar, todos sus actos son nulos, por lo tanto no van a ser reconocidos. Si ellos hacen una inversión en Venezuela el día de mañana, nosotros no reconoceremos esa inversión porque es el producto o el resultado de la aplicación de una norma nula de toda nulidad. Diputado, cuando le decía cómo puede entender esto el país, es por el hecho de que esta ley, como usted lo ha explicado, este documento, pretende privatizar las empresas del Estado y los servicios del Estado.
Y de una u otra manera, el venezolano ya lo está viviendo. Se ve con la gasolina, donde prácticamente el que puede colocarle gasolina al carro es aquel que tiene dólares. Se ve con el servicio de gas doméstico, donde aquellos que hoy tienen bombonas son porque las compraron bachaqueadas en dólares. Lo seguiremos viendo con el agua potable y así sucesivamente. Vamos hacia un país más pobre y explíqueme, eso es ya, o sea, ¿en qué nivel ya estamos? Bueno, yo creo que estamos en el mejor de los niveles. Ya Venezuela está tocando fondo. Por eso yo estoy convencido, como dice el viejo dicho, de que nunca la noche es tan oscura como cuando comienza a amanecer. Y estoy seguro que cada día estamos avanzando hacia ese cambio político que todos hacemos. Ahora, lo que tú me acabas de señalar como ejemplos no son privatizaciones. Esto es un mercado negro paralelo que se ha venido generando, en el cual se están enriqueciendo mayoritariamente son los seguidores, los enchufados, algunos oficiales de las Fuerzas Armadas que le niegan el combustible a los venezolanos para venderlos luego a 4 y 5 veces el precio que internacionalmente tiene la gasolina. El hecho de que a ti te vendan una pimpina y te calculen en $2 el litro de gasolina, eso no es privatización, eso es una estafa, eso es un robo. Y ese es el robo continuado que ha venido desarrollando el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, que en Venezuela es necesario un proceso de reactivación, sí. Y te voy a decir, nosotros somos uno de los defensores de que el gobierno en Venezuela y en cualquier parte del mundo tiene que dedicarse es a gobernar y a darle a los venezolanos las condiciones de servicios públicos necesarios para garantizarles la calidad de vida. Nosotros no vemos un gobierno administrador de hoteles, un gobierno con emisoras de radio o con emisoras de televisión o con periódicos. No vemos un gobierno dedicado a actividades comerciales. Nosotros concebimos el gobierno garantizándole seguridad, garantizándole la salud, la alimentación al pueblo de Venezuela. Ahora bien, los procesos de privatización que nosotros concebimos tienen que ser procesos públicos, donde todos los venezolanos y el mundo sepa qué se está vendiendo, en qué condiciones se está vendiendo. También hizo mención usted al negocio que tienen los militares y quería tocar con usted este punto. ¿Por qué si Maduro está en una situación de ilegalidad? Se ha hecho un informe de la misión de determinación de hechos de la ONU donde lo señalan de responsable de delitos de lesa humanidad. ¿Por qué ante esa violación constante de derechos humanos tan grave los militares no han reaccionado? Bueno, mira, porque el militar venezolano tiene una concepción equivocada de las cosas. Ellos creen que su premisa fundamental es la obediencia debida. Pero la obediencia no es al oficial superior. La obediencia no es tampoco al presidente de la República quien ejerza las funciones del gobierno. La obediencia que deben los militares es a la Constitución de Venezuela y al pueblo de Venezuela. Y lamentablemente el señor Maduro ha corrompido las cúpulas de la institución castrense, de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Porque tú no puedes decir que todos los militares están en hechos de corrupción. La verdad es que quienes están en hechos de corrupción es la cúpula, el alto mando. Esos que hoy tú lo ves cómo se pasean en camionetas de lujo, viven en una especie de burbuja donde lo tienen todo, pero esa posibilidad de tenerlo ellos todo ha sido a cuenta del sacrificio que está pasando el pueblo de Venezuela. Diputado, ¿en qué ha fallado la oposición que no ha logrado quebrar al poder militar? O sea, ya ha habido dos intentos donde hubo cierta participación de militares, hay más de 300 militares presos, pero ¿qué ha faltado? Porque ustedes le han propuesto hasta la ley de amnistía y la ley del gobierno de emergencia nacional y todavía no se toca esa fibra de ese sector. Mira, si tú me pides cuáles son los errores de la oposición, creo que vamos a tener que hacer un nuevo programa, porque la lista seguramente es muy larga. Son muchos los errores, como también son muchos los aciertos que hemos tenido. Ahora, tampoco podemos nosotros subestimar y pensar que no hemos salido de esto porque la oposición ha vivido equivocada. No, lamentablemente en Venezuela muchos venezolanos no hemos visto la gravedad, la complejidad
de la crisis que estamos viviendo. En primer lugar, hace más de 20 años, el pueblo de Venezuela le entregó el control absoluto a quienes hoy nos han sometido a esto. No solo le dieron una constitución hecha a su medida, sino que le entregaron todos los poderes públicos, gobernaciones, alcaldías. Eso le permitió a este régimen poco a poco ir minando todas las bases de las instituciones democráticas de Venezuela, que no solamente estamos enfrentando una dictadura sanguinaria, represiva, como la de Nicolás Maduro, sino que también estamos enfrentando a lo peor de todos los mundos. Hoy en Venezuela está metido la narcoguerrilla colombiana, asociada con el régimen. Aquí está el G2 cubano, aquí está la mafia rusa, aquí hay agentes de Hezbollah, aquí está Venezuela visto como el último reducto del comunismo, y eso ha logrado la solidaridad de muchos países autoritarios, autocráticos, totalitarios, que tratan de alguna manera desesperada de mantener en el poder a quienes hoy reciben el rechazo de más del 90% de este pueblo. Sí, diputado, y entre los retos, ya para ir finalizando, entre los retos que se plantea la oposición, bueno, creo que el gran reto es mantenerse unidos. Ustedes han presentado un pacto unitario firmado por 37 organizaciones políticas y más de 100 organizaciones civiles, pero hay quienes todavía señalan a la presidencia interina, a la Asamblea Nacional, como una oposición que no ha logrado una estrategia que motive de nuevo a los venezolanos a agolparse en las calles. ¿Por qué ocurre eso y cuál es el reto en plena pandemia? Lo primero es que es muy fácil decir, no hay movilizaciones y grandes concentraciones porque la oposición sirve. Eso, además de irresponsable, es muy injusto. Tú acabas de decir, ahorita no se puede, no se debe, no es responsable hacer grandes concentraciones, precisamente porque el mundo, no solo Venezuela, está sometida a esta tragedia, a esta pandemia que ha cobrado tantas vidas a nivel mundial y particularmente también aquí en Venezuela. En segundo lugar, hacer grandes movilizaciones en un país donde no hay gasolina también resulta complejo, resulta difícil. Entonces, mira, son muchos las razones por las cuales hoy no se ven esas grandes movilizaciones contra el régimen. Entre otras, que tampoco podemos desconocer, que hoy la inmensa mayoría de los venezolanos estamos en modo sobrevivencia, buscando día a día cómo conseguimos el ingreso necesario para garantizarle por lo menos los requerimientos alimenticios y calóricos a nuestra familia. Pero en definitiva, yo estoy seguro que sigue allí, latente, vivo, con mayor indignación hoy que nunca, más de un 85-90% de venezolanos que quieren el cambio político y que están esperando la menor oportunidad para poder expresarlo y expresar su apoyo y su deseo de cambio. Mire, le hago esta pregunta en concreto. Si tenemos un gobierno usurpador, violador de derechos humanos y de la Constitución, ¿por qué los diputados de la Asamblea Nacional no llaman a la gente a levantarse, a rebelarse? Lo hemos llamado y hemos salido muchas veces y hemos tenido que enfrentarnos el pueblo, sus dirigentes, contra las armas, contra la represión, contra esa conducta sanguinaria y abusiva de quienes hoy usurpan el poder. Y en eso ni el pueblo de Venezuela, ni sus representantes, ni sus diputados, ni sus dirigentes, digamos, se han atemorizado ni han echado para atrás. Hoy el mundo entero reconoce la hidalguía, la valentía con que se ha venido desarrollando esta lucha desde el pueblo de Venezuela. Muchas veces somos nosotros, los mismos venezolanos, quizás en medio de nuestra desesperación, de nuestra angustia, de querer ver una salida inmediata a esta tragedia, los que nos autoflagelamos y nos autocriticamos de manera muy severa. Pero la verdad, yo estoy orgulloso de ser venezolano, yo estoy orgulloso de ver cómo esos jóvenes venezolanos han salido a enfrentar al régimen, de los diputados que aguantaron sobornos, chantajes, amenazas. No es muy fácil decir, los diputados no cedieron ante la oferta de millones de dólares y de euros como
como si se dieron los Judas y los que ya no vale la pena ni nombrar, pero más de 100 y tantos, 130 diputados se negaron, los amenazaron con privarlos de libertad, con agredirles a las familias, con confiscarle bienes, y se mantuvieron firmes con el pueblo de Venezuela. Entonces, en definitiva, aquí los que más sacrificios han hecho, sin duda, somos todos los venezolanos, el pueblo llano. Ese que hoy vive sin luz, sin agua, sin gasolina, sin gas. Ese que no tiene el ingreso suficiente para garantizarle la canasta alimentaria o la canasta básica a su familia. Y que, sin embargo, cuando usted lo amenaza y usted lo presiona o lo presiona el régimen, te dicen: yo quiero el cambio político, yo quiero que ustedes se vayan, yo quiero tener nuevamente esa Venezuela de oportunidades, de progreso, de bienestar que teníamos. ¿Y por qué no? Una Venezuela mucho mejor a la que teníamos, que en definitiva creo que es la que todos nos merecemos. Diputado, usted ha dicho que, bueno, obviamente lo que ha sido víctima los parlamentarios, si hacemos un balance de cómo llega el Parlamento a 5 años de gestión, más de una treintena está en el exilio, 5 estuvieron privados de libertad, queda uno todavía con casa por cárcel y la mayoría con inmunidad parlamentaria allanada. Pero en medio de esa arremetida del gobierno, una de las cosas más difíciles ha sido mantener la unidad de la oposición. Y concretamente le pregunto, ¿le hizo daño en estos últimos meses la decisión de Enrique Capriles de confrontar directamente a Juan Guaidó, un gobierno interino, intentar una salida por la vía electoral, crear condiciones que hasta ahora pues no las ha encontrado? Mira, Enrique Capriles es uno de los patrimonios políticos más importantes que tiene no solo primero justicia, sino la oposición democrática en términos generales. Y por supuesto que fijar posiciones como la que él fijó causa un daño, no solo a la oposición, sino fundamentalmente a él mismo. Yo creo que el más perjudicado por las posiciones como las fijó y en la oportunidad que las fijó fue el propio Enrique Capriles. Pero en todo caso, lo que yo te quiero destacar es que en la oposición democrática nunca podemos aspirar que todos pensemos iguales, que todos tengamos el mismo discurso, porque eso no es la democracia que nosotros queremos. Y culmino con la pertinencia de esta consulta popular y cómo será este Parlamento luego del 5 de enero del 2021, donde, bueno, muchos dicen, Maduro ya con esto, ley antibloqueo, con todo el poder que pues ha tomado el Poder Ejecutivo, por así decirlo, pues después del 5 de enero desaparecerá lo que queda oposición. Muchos hacen como esa evaluación. Mira, lo primero es que la oposición democrática venezolana no va a desaparecer. No se puede vencer a aquellos que no se rinden. Y nosotros nos resistimos, nos negamos a rendirnos. Y estoy seguro que la Asamblea Nacional no se va a rendir, pero más seguro hoy que el pueblo venezolano no se va a rendir. Así que no nos podrán derrotar. Venezuela, Dios, y ya lo de Bolívar, Dios va a premiar la constancia. Y nosotros vamos a seguir ahí constantemente peleando hasta lograr ese cambio político que todos aspiramos. La consulta es precisamente ocultar la opinión de la inmensa mayoría de los venezolanos para ver hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos y cómo vamos a seguir caminando juntos en la necesidad de ese cambio político. Y, por supuesto, a aquellas voces pesimistas, por no decirlo de otra manera, que hoy están diciendo que todo se acaba después del 6 o después del 5 de enero. Eran los mismos que decían que después del fraude presidencial de Maduro se acababa la oposición y aquí estamos. Es los mismos que decían que la asamblea se acababa porque Nicolás Maduro estaba fraudulentamente designando una constituyente, pero aquí estamos. Eran los mismos que siempre han apostado al fracaso de la lucha democrática, que con esa carga de pesimismo tratan de frustrar y de desmovilizar al pueblo de Venezuela. Pero siempre se han equivocado. Estoy seguro, anótalo allí,
Ana, se van a equivocar de nuevo. Nosotros vamos a seguir avanzando y Maduro, con todos estos fraudes, con todas estas trampas, con todas estas violaciones a los derechos humanos, lo que va es haciéndose cada día más débil y, por supuesto, achicando los espacios para la salida del poder. Diputado Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara y presidente de la Comisión de Finanzas. Gracias por atender a este llamado y por este análisis que ha hecho de la situación país. Gracias a ti, Ana, muy amable. A todas las personas que nos acompañaron en este foro, agradecidos, será hasta una próxima entrega.